de, Vamos a empezar con el taller de escritura. Para este momento traemos la segunda sesión que sería coherencia y cohesión. Y bueno, pues ya para entrar en materia, para lo que venimos, el texto se define por dos características, la coherencia y la cohesión. La coherencia tiene que ver con el orden de las palabras para que tengan sentido, tengan un lógico. Y la cohesión viene a ser esa hilación, esa conexión entre palabras y entre el contexto del texto. Por lo cual, donde si estamos hablando de un texto de derecho, no sería lógico hablar y meter ahí algo de medicina o algún estudio respecto al cáncer. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra, entonces no hay hilación. Eso se refiere a la cohesión. Y a la coherencia ya tiene que ver con que las palabras y las frases y las ideas estén conectadas una de la otra para que haya argumentos, una conclusión y pues haya unos antecedentes y haya una conclusión al final. Bueno, comencemos por la coherencia. Para que un texto tenga coherencia, tiene que tener eh, tres características que están presentes en cada uno de los textos. El primero tiene que ser el asunto, como les venía diciendo. El asunto tiene que ser algo específico, no puede ser algo como eh, hablar de una cosa y resultar hablando de otra, así como los políticos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que identificar de qué se trata el texto. Así que pues con la ayuda de ustedes vamos a identificar de qué se trata el texto. Nos dice, debido a la deuda económica ocasionada por el subsidio al combustible, el precio de la gasolina se sigue aumentando cada mes. Se refiere a que este texto se refiere a, nos pueden por el chat, pueden escribir de qué creen que se refiere el texto. Unos pueden decir que se refiere a la deuda económica del país. Otros pueden decir de que se debe al subsidio, a los subsidios. Otros deben decir que se debe a la gasolina, a lo que está hablando. Otros pueden decir que se debe al gobierno. O sea, muchas cosas se pueden decir, pero es una a la que se refiere, que sería pues el precio de la gasolina, porque ese es el énfasis que tiene este pequeño párrafo que dice un antecedente, como bien les dije, dice, debido a la deuda económica, eso ya es un antecedente, una causa, ¿sí? Ocasionada por el subsidio al combustible, ya está dándose a una razón, ¿sí? Una razón, ya está dando el intermedio. Y sale una consecuencia, que sería que el precio de la gasolina aumentaría para cambiar retractar esa deuda. Entonces, Compañero Diego, por acá por el chat nos dicen incremento precios de gasolina, el aumento del precio de la gasolina. También Edward nos dice el precio de la gasolina que sube de precio. También nos dicen que la tasa de aumento y el argumento de alza de la gasolina. sí, sí, tal cual como dijeron, como les venía diciendo, que dijo la tasa de aumento, tiene que ver, o sea, tiene que ver con lo que dice el párrafo sobre la gasolina porque va acorde. Pero en sí, o sea, el tema principal, el asunto que se está tratando es la gasolina, ¿sí? El tema es gasolina, ¿sí? Si aumentó, qué hizo que lo aumentara, por qué está pasando esto. Entonces, el tema es la gasolina. Si me hago entender, hay que tener muy presente eso, o sea, reconocer la coherencia del texto. Bueno, ya sabiendo de qué se trata el texto, para que sea coherente, debemos de tener en cuenta la relación de la temporalidad.
que es pues los sucesos en un orden temporal coherente, ¿sí? No podemos empezar a hablar de la noche y después empezar a hablar al día, así como hablamos nosotros, hablamos tal vez con una persona y le decimos, no, ¿qué días me fue? Ah, no, pero hace 2 años me fue mal en una evaluación. Entonces, pues no puede hacer eso. Tiene que ser todo cronológicamente. Podría decirle que hace 2 años le fue mal una evaluación, pero que hace poco le fue bien en una evaluación. Miren, sí, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del cuándo. María se despertó temprano en la mañana, ¿sí? En la mañana, llena de entusiasmo. Había estado esperando este día durante semanas. Se levantó de la cama, se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Todo es cronológico. Se levantó en la mañana. ¿Qué hizo? Se fue a preparar su desayuno. Mientras tomaba su café, repasó mentalmente su lista de tareas. A media mañana ya estaba en camino a la reunión importante que había agendado hace tiempo. ¿Sí? Eso es como el trayecto que hizo María en la mañana. Acá no podía decir, María eh, se acostó en la noche a las 8. Y después dice, María se despertó este día en la mañana. No se puede decir eso, porque entonces no hay como una temporalidad y hace confundir al lector. Puede que para usted tenga coherencia, usted lo conoce, pero al momento de leer, al decir primero no, que en la noche, y después que hizo una cosa esa misma mañana, entonces no es, no es coherente. Y pasamos por la última, que es la relación de causa y efecto, que nos dice el por qué pasó y qué pasó. Entonces acá debemos identificar en este texto el por qué y el qué. Entonces, debido a las fuertes lluvias de la semana pasada, el río cercano a la ciudad creció considerablemente. Ese es el por qué, ¿sí? ¿Por qué pasó? Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, lo que pasó es, como consecuencia, varias áreas residenciales cercanas al río se inundaron. Eso pasó. Y después pasa una consecuencia, que recuerden que es causa y efecto. Las autoridades locales tuvieron que evacuar a los residentes y establecer refugios temporales y además se cerraron carreteras importantes debido al agua acumulada. Entonces, con respecto a la coherencia, tenemos que tener en cuenta esa cronología, ese tema y esa causa y efecto. Todo tiene que ir en orden para que se entienda lo que quiere decir. Esto suele ser muy significativo para los trabajos escritos que nos piden en la universidad porque muchas veces se escribe y al momento de leer el tutor pues no lo entiende porque no hay una coherencia. Eso es muy importante para poder tener un buen trabajo y lo toma muy en cuenta. Primero, tener los argumentos, digamos, en un ensayo, argumentos, desglosar la idea y después tener una conclusión. Es un orden. Entonces, debemos tener en cuenta esta coherencia para que el trabajo sea de calidad. Bueno, pasamos a la cohesión. En la cohesión viene a ser ese contexto, esa unión de palabras, de frases y de ideas en el mismo texto. Tenemos que tener en cuenta la elipsis. Una característica es la elipsis, que es omitir un elemento. Por ejemplo, aquí en el ejemplo nos demuestran, María ordenó la ensalada, Juan la pasta. Ahí se omitió. Ahí también muy comúnmente lo que hacen es colocar, María ordenó la ensalada y Juan ordenó la pasta, ¿sí? Y eso es como que podemos omitir ese y ese Juan ordenó, porque pues ya lo vinimos, lo venimos haciendo, perdón, con María. Entonces, pues, esta parte del párrafo
vendría siendo ustedes, ¿sí? Entonces, María ordenó y Juan, ¿sí? María y Juan, es ustedes, ¿sí? Entonces, pues podemos omitirlo por esa misma razón, porque es ustedes. Estamos hablando que los dos hicieron algo en específico, en común. Entonces sería María ordenó la ensalada y Juan ordenó la pasta. Entonces ahí suprimimos ese y por un punto y coma, que ese es algo muy importante, también algo muy clave que va en la calidad del texto, que lo veremos más adelante en el próximo taller. Bueno, otro que tenemos que tener en cuenta es la sustitución, ¿sí? Que tiene que ver con sinónimos. Por ejemplo, aquí en el párrafo nos dice María ordenó, ¿sí? Y en la última línea del párrafo nos dice María eligió. Aquí pues también se hubiera podido expresar como en la primera línea, María ordenó, pero pues por esa cohesión del texto y por esa estructura, esa síntesis del párrafo, entonces es más adecuado elegir un sinónimo, que sería en vez de ordenó, eligió, porque ya se usó. Entonces, para que tenga como más, sea más nutritivo ese párrafo. Ya, eso es una forma de hacer atractivo a ese párrafo y ese texto, enriquecerlo de palabras. Este tema también lo vamos a ver con profundidad en el próximo taller. Y por último tenemos los conectores, que sería poder enlazar esas ideas y esas frases, esas oraciones de un párrafo con otro párrafo y entre líneas también. Entonces, por ejemplo, aquí, María ordenó la ensalada, Juan la pasta, ambos disfrutaron de su convivencia. Después, que sería el conector, después del postre, María eligió un café y Juan un té. Estos conectores son muy esenciales porque le dan esa unión entre párrafos para que se pueda concebir la hilación del texto o del párrafo. Así que pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, acá en el párrafo nos dice después y en donde pues lo escribiera de una forma pues sin el conector pues suena algo incoherente, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esos conectores porque muchas veces se omiten en vez de omitir la elipsis. Entonces pues tenemos que tener muy en cuenta eso para poder lograr la hilación, ¿sí? Estos tres características las vamos a profundizar un poco más en el próximo taller, pero pues ya tenemos una base de lo que es la cohesión. Bueno, ahora con respecto a lo que se aprendió, vamos a hacer un mini taller, una práctica para corroborar que aprendieron de lo que se acaba de explicar. Entonces, pues pueden, mediante el código QR, pueden escanearlo para entrar al Padlet. También ya les... Listo. Compañero, acá en el chat nos dice Vladimir Sánchez, en el paréntesis de causa-efecto podría ir del indicativo a lo deductivo. no, sí, de lo inductivo a lo deductivo, sí, esos son de las leyes de inferencia. Sí, puede ser deductivo o puede ser inductivo, que de premisas a una regla general y de una regla general o de una acción general a las premisas. Es como, eso ya son como estructuras de un párrafo, de un texto, de los ensayos, mayormente es de los ensayos, que mayormente el que se usa más es del deductivo, que es a partir de una acción, una regla general o algún argumento de autoría y de ahí sí pasa a las premisas, que sería como ese orden. Más que todo se utiliza eso. El de Ok.
Vivo se usa más como para científicos, ¿sí? Que es como las premisas, que es mediante estos exámenes que se le hicieron a 100 personas, podemos deducir, ¿sí? Entonces, pues ya depende de la estructura de ese texto. ¿Listo? Listo, por acá nos preguntan también que si solo se puede utilizar el código QR o también No, ya les voy a compartir deme un momento. Está. Por aquí pueden entrar. Listo. Eh, por ahí pueden entrar. Y lo que tenemos que hacer o lo que se propone hacer es que ustedes escriban un pequeño párrafo o una pequeña oración, coherencia y cohesión, ¿sí? Pueden ser unas 3 líneas o unas 2 líneas, como vimos en los ejemplos, que tengan esa coherencia, esa cohesión. compañero también nos dicen que el link no deja ingresar. Espérame a ver. Si quieres No lo puedes volver a reenviar a ver si, es tan público, público. si funciona. Acá alguien Sí nos dice funciona. que Sí, aquí también ya realizamos las pruebas y sí deja ingresar. Ah, no, no tiene que ver si te estás conectando de un celular, tendría que funcionar. Bueno, aquí ya vemos que tenemos 6 personas, ya tenemos un comentario. No funciona. Tal vez puede ser la conexión a internet o pues por el código para los que están en... Eso te iba a decir, Diego, si puedes por favor colocar nuevamente el QR para que ellos lo escaneen a ver si de pronto así pues, pueden Ok, acceder de manera más fácil. ya. Gracias. Ginette, en la actividad tienes que escribir un pequeño párrafo, pueden ser 2 líneas o una oración que sea coherente y que tenga cohesión. Listo, ya vemos que están ingresando. Diego, hay algunos participantes que hasta ahora están ingresando, que de pronto tuvieron problemas con el ingreso o con el audio, entonces que si por favor les puedes explicar de nuevo qué es lo que deben escribir o cómo es la actividad que van a realizar. Buenas tardes para los que están ingresando por el momento. Lo que estamos haciendo es un mini taller
en donde tenemos que escribir un corto párrafo de 2 o 3 líneas en el cual pues se haga presencia de lo que se vino enseñando, que es acerca de la coherencia y la cohesión, ¿sí? De cualquier tema pueden escribir 2 líneas o una línea, puede ser una frase en donde se denote que tiene coherencia y cohesión. Y pues como algunos hasta apenas están ingresando, pues aquí está a la parte derecha, está el QR, aquí está, lo pueden escanear. La coherencia, para hacerles un resumen, tiene que ver con el orden lógico de las palabras. Y la cohesión tiene que ver con la hilación, con esa unión entre las ideas y entre esa estructura del párrafo para que sea atractivo y sea comprensible. Bueno, aquí tenemos ya varios aportes. Tenemos el aporte que nos dice: no dependas de las demás personas para ser feliz. Tú misma encuentra tu felicidad. Esta es una frase en donde se ve que omitió con la coma, omitió, hizo esa elipsis, así que está bien. Aquí tenemos otro aporte que sería: me enamoré de un amor que no era mío. Desordenó mi armario, invirtió mis polos y alteró mi biografía. Ese es muy buen ejemplo. Hizo uso de la sustitución en donde enriqueció ese pequeño soneto, se podría decir, con palabras sinónimas para poder darle esa rima, ese orden y esa comprensión de esa pequeña frase. Bueno, acá nos dice: la medicina es una ciencia que abarca muchos conocimientos sobre el cuerpo humano y por eso está dividida en muchas ramas. Aquí en este aporte, primero va la coma y después va la i. Y pues se podría omitir, la i en ese caso se podría omitir también. Ahí se me perdió. Acá está. Así que ahí podrías omitir la i. En algunos casos, en algunos textos se coloca la coma y después la i, pero pues para mejor estructura se ve más atractivo con solo la coma. Se logra entender de esa forma porque ahí tiene que ver la hilación. Ya sabemos de lo que estamos hablando. El aprendizaje virtual. Aunque el aprendizaje virtual en un inicio parece un poco complejo, con la práctica y disposición diaria se pueden lograr grandes avances. Aquí se debe suprimir la coma porque es es una característica de causa y efecto, ¿sí? Así que cuando hay una cierta conexión de causa y efecto, se tiene que terminar con esa conexión y después ahí sí pasar a decir la otra idea, porque mediante las comas se separan como las ideas y tiene que ver con esa estructura. Así que ahí se puede omitir la coma y dejar el con la práctica y disposición diaria se pueden lograr. Ahí también se puede suprimir la coma, ¿sí? Porque ya esa conexión, recuerden esos conectores, el i, al colocar la i, ahí ya está conectando esas ideas, esas frases, esas palabras, así que no hay necesidad de la i antes de C. Por aquí hay otro: no se debe siempre confiar en las personas, a veces te fallan, o te critican, o te desilusionan. Está muy bueno en parte de las palabras, de esa conexión. eh, a veces, ¿dónde está? Se me perdió. Eh,
Aquí. No se debe siempre confiar en las personas, coma, a veces te fallan, coma, te critican, coma, te desilusionan. El O se puede omitir, pero como bien dije, muchas veces se coloca, no está mal, pero pues por estructura, más atractivo es solo con la coma, ya que ya se entiende de lo que se está hablando, así que pues ya está esa conexión. Tu belleza exterior captura los ojos, pero tu belleza interior conquistará el corazón. Tu belleza exterior captura los ojos. Está muy bien hecha esta pequeña frase porque tiene la conexión del pero. Sí, pero es un conector. Así que primero nos expone con comparación con otra característica. Nos habla de la belleza exterior y de la belleza interior. Entonces, esa conexión en sí nos habla de una cosa. Entonces, el asunto el tema de esa frase sería la belleza, ¿sí? Y ya desglosa diciendo la belleza exterior y la belleza interior. Bueno, aquí tenemos la contaminación. La contaminación de nuestro medio ambiente es uno de los hechos, es uno de los hechos más preocupantes y a la vez polémicos. Ahí hizo uso del punto y coma. Sí, porque el punto y coma viene siendo la separación entre ideas, ¿sí? Pero el punto y coma tiene esa particularidad que es como que es para decir una idea que tiene que ver con lo que se está hablando, pero un poco que se sale del contexto, ¿sí? O sea, no es, por ejemplo, acá nos está hablando la contaminación de nuestro medio ambiente, es uno de los hechos más preocupantes y a la vez más polémicos. Ahí está dando como un artículo de opinión, como si fuera una noticia, ¿sí? Pero después introduce como una opinión personal. Y dice, lo más triste es que la sociedad no es consciente de esto y cada vez estamos acabando con nuestro planeta, ¿sí? Eso ya viene a ser como que tiene que ver, obviamente, con el tema que está tratando, pero que es más como de la opinión. Entonces, esa idea va a la vez conectada y va a la vez como que se sale un poco de lo que se está dando. Entonces, pues esa es una particularidad, por eso es un punto y coma, porque con la coma se unen las palabras y las ideas, y el punto se supone que es para terminar una idea y empezar con otra, ¿sí? Entonces van como que conectados ambas particularidades del punto y de la coma. Esto lo vamos a repasar más adelante en próximos encuentros. Bueno, tenemos bastantes aportes, así que pues ya teniendo estos aportes, pueden seguir haciendo sus aportes y podemos seguir a la última fase del, de este. Por acá por el chat nos dicen, en un día soleado todo es muy hermoso y ameno para salir a darnos una buena caminata. Aquí la compañera nos compartió por medio del chat su pequeño aporte. Muy bien, en un día soleado todo es muy hermoso y ameno. Una buena caminata, ¿sí? Ameno es un sinónimo de bueno o de hermoso. Entonces, pues, está haciendo esa sustitución, esa característica de la cohesión, así que está bien. Y la I es un conector, así que está bien y se entiende. Eso es lo importante del texto y de este tema, que el párrafo o el texto se entienda, ¿sí? Y exprese usted lo que quiere decir, porque no solamente es expresar la teoría o el conocimiento, también se expresa como el sentimiento, esa transparencia. Eso es lo bonito que suelen dejar los párrafos y los textos. Bueno, para lo último, vamos a hacer un texto colaborativo entre nosotros, uniendo esos aportes en el Padlet. Así que vamos a hacer ese pequeño ejercicio para hacer uso de lo que aprendimos
mediante el uso de la cohesión y la coherencia. Bueno, entonces pueden escribir por el chat qué, qué partes o qué aportes podemos unir entre ellos que tengan que ver, o también los podemos denotar como que sean coherentes entre ellos. Así que pues los escuchamos por el chat, qué podemos unir de esos de esos párrafos para poder hacer un texto. Francisco le regaló a su hijo un perro. Un niño y su mascota disfrutan mucho jugar juntos. Eso está bien. Eh, Está bien. Tienda la contaminación. Podemos acá hacer uso, conectar. ¿Qué nos dicen? Estudié lo que la alimentación, que la pasión y la música. Pasión y la música. Es este. mm, tienda, calentamiento. Este del calentamiento global lo podemos unir con el de la contaminación. Mm, Entonces, creería yo que después del punto de este pequeño párrafo podemos unir este. Quedaría, la contaminación de nuestro medio ambiente es uno de los hechos más preocupantes y a la vez más polémicos. Lo más triste es que la sociedad no es consciente de esto y cada vez estamos acabando más con nuestro planeta. Y después seguiría, cada día más, nuestro planeta nos hace un llamado a ser cuidado. Sin embargo, hacemos caso omiso y parece no importarnos la destrucción que estamos generando. Se puede unir porque es un texto que tiene, esos dos párrafos tienen un tema en común. Así que pues se podría unir estas dos características de estos dos párrafos. Calentamiento. Por aquí oigo más aportes. Maltrato animal. Se repite mucho la expresión más. Sí, se puede omitir el más por una coma. Tienes razón. Y el de cómo vives. El maltrato animal. ¿Cómo vives? Ok. El de cómo vives. ¿Dónde está ese texto? Bueno, aquí está la contaminación. Este lo podemos copiar. Para terminar nuestra actividad, podemos hacerlo aquí y podemos unirlo con calentamiento global. Y nos dijo una compañera que el de vives, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo- Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Uy, no vive como- está muy bonita el aporte, la frase. Vive. Es muy buena esa frase, muy filosófica. Me gustó. Como vives, por acá no hay, vives. No encontré pues nos pueden copiar cuando uno vive. Acá. Pensando, los sueños, esa es la realidad. Trabajando en servicio conmigo, sí, sí, como vive. Sí, por aquí vi otro que tenía que ver Por acá con por el el chat nos dicen el aprendizaje virtual con educación abierta. mensaje virtual acá hace con es un conector también.
el aprendizaje virtual con educación abierta. ¿Está bien esa pequeña frase? Bueno, pues tenemos acá el aporte de la compañera que unió dos párrafos y pudo formar un pequeño texto, ¿sí? Acá tenemos también, hicimos el uso de dos párrafos que pudimos unir. Entonces, pues esa es a lo que le invitamos y lo que queremos hacer con este pequeño taller. Es hacer uso de la coherencia y la cohesión para que tengan trabajos de calidad. Porque muchas veces pues se presentan que muchos estudiantes envían sus trabajos, pero no se entiende. Lo entienden los estudiantes, pero no los docentes. Y entonces eso genera que el docente pues le coloque, le baje unos puntos, ¿sí? Por no tener en cuenta esa estructura. Y pues el estudiante no entiende tampoco este tema y pues el profesor al tener bastante trabajo, bastantes trabajos por revisar, pues al no comprender el texto, le quita esos puntos, ¿sí? Porque tampoco pues se puede tomar la molestia, así como de hacer esa corrección de cada parte por parte, más que todo en esos cursos que son específicos, ya que son un poco avanzados, no se hace uso como de, de esa molestia, por así decirlo, que tienen los docentes, porque pues se supone que ya el estudiante debe tener esos conceptos aprendidos, que más que todo se imparten en las competencias comunicativas. Entonces, pues el estudiante ya debe tener esas competencias adquiridas para poder hacer un ensayo y ese tipo de textos que nos exigen un poco más después de la mitad de la carrera o en la mitad de la carrera. Así que deben de tener muy en cuenta esto para que pues con respecto a la estructura del texto y su trabajo no tenga inconvenientes. Bueno, pues con esto finalizamos la sesión. Les doy muchísimas gracias por su participación en el Padlet. Han sido muy activos. Eh, Pueden seguir con el ejercicio. Ya saben que el Padlet sigue abierto y pueden hacer esas uniones en el mismo Padlet. Pueden hacer esas uniones entre párrafos, ir enriqueciendo su conocimiento acerca de la coherencia y cohesión para que tenga una buena calidad en sus próximos trabajos académicos. Los invitamos igualmente a llenar el formulario de asistencia que mi compañera Aide estuvo compartiendo. Igualmente a que se agenden a las demás capacitaciones que tendrá la de biblioteca. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Bueno, Diego, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por su participación y asistencia. Por favor, no olviden realizar el formulario de asistencia antes de retirarse. Muchísimas gracias a todos y recuerden que desde el Sistema Nacional de Bibliotecas realizamos capacitaciones continuas sobre diferentes temas. Pueden revisarlo en la agenda de la biblioteca y agendarse con nosotros para todos estos temas de interés general. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Nos veremos en una próxima ocasión.